gana el voto en blanco, hay que montar nuevas elecciones. Sí. Y entonces me hacían preguntas, bueno, y entonces los que quieren ir por firma, entonces habrá entonces que montar otra vez todo ese protocolo de firmas, cuánto se demora eso, y qué pasa si no da tiempo el 7 de agosto, quién queda de presidente en el país. Muy buenas preguntas las que me hicieron. Eso se corre, Nacho. Acuérdese que eso ya se convertirían en unas elecciones atípicas, como suele ocurrir en los municipios donde el alcalde lo encarcelan o se muere o se retira o cualquier cosa. Entonces cambian los calendarios electorales por esas eventualidades. O sea, usted se la acaba de tirar. ¿Qué? Seguiríamos con Santo entonces mucho más tiempo. No. No, entonces, ¿qué pasa? No, yo creo que habría... Porque primero, o sea, yo no creo. Si gana el voto en blanco en la primera vuelta, no hay segunda vuelta. Correcto. La primera vuelta es en mayo. Finales de mayo. Finales de mayo. El presidente que gane, el candidato que gane... 27 de mayo exactamente es la segunda vuelta. Si gana en la primera vuelta. La primera vuelta. El 7 de agosto se posiciona, entonces serían junio, julio y agosto. Y acuérdese que el país está preparado para montar elecciones en 3 meses o antes de eso. ¿Quién quedaría de gobierno? No, preguntas interesantes para que la sí, porque como nunca ha pasado. Nacho, por eso sería bueno investigar eso. Sí, es bueno investigar porque... Pero, ahí le dejo esa inquietud, Germán. Sí. Nacho, pero bajo de las nubes a los idealistas. No va a pasar. Supongamos que gana el voto en blanco, que no va a pasar. ¿Quiénes van a volver a aspirar? Los familiares, los políticos, los amigos, los cercanos a los que normalmente están ocupando esos cargos. No, señor, aquí le va a creer a don Anthony. El Congreso asume y el presidente del Senado funge como jefe de Estado. Sí, eso hay que tener todo un protocolo. Pero no, lo que le quiero decir es para las nuevas elecciones. Hay que repetir las elecciones. Sí, claro. Entonces, ¿quiénes van a ser los nuevos candidatos? No. Los familiares, los amigos, los parientes, y si vuelven y se montan lo mismo, volvemos y traemos al doctor Tobón y promovemos la segunda votación en blanco. Y ya se montan los otros primos, los otros familiares, eso está los bien, otros cuñados. pero usted se imagina el llamado de atención. Tengo que reconocer que hay una imprecisión con lo del voto en blanco. Esta es la página de la registraduría y sí que hay que aclarar porque había un acto legislativo de enero de 2009, donde hablaba que se repetían las elecciones cuando el que ganaba era el voto en blanco por encima de los otros candidatos, pero mire, hay una sentencia de la Corte Constitucional, C-490 de 2011, declaró inexequible la norma de la reforma política que ordenaba repetir elecciones cuando el voto en blanco obtenga más votos que el candidato o lista que haya sacado la mayor votación. En consecuencia, la mayoría necesaria para repetir, usted tenía razón, Nacho, la mayoría necesaria para repetir la elección es la mayoría absoluta. O sea que sí tenía razón usted. Es decir, el 50%... No me hice entender ayer, no me hice entender, sí. Es el 50% porque la norma anterior sí decía 50 más 1. Pero para poder que se repitan, es el 50% más 1 de los votos. O sea, mi ejemplito, 1 millón de personas votaron. 200 y 400. No ganó el voto en blanco. Tendría que ganar 500 o 1000. Y mire, la Corte Constitucional en esa sentencia señala que la inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los 10 días calendario a partir del día siguiente de la declaratoria de los resultados por la correspondiente. ¿Cómo repita autoridad. eso despacio? 10 días después de que se declare que ganó el voto en blanco. ¿Se repiten las elecciones? Sí, señor. ¿Y con quiénes? Con los que se presenten los nuevos candidatos rápidamente. Por eso, ¿y quién monta? Por eso. Pero oiga, Germán, usted está diciendo una... No, aquí no, está bien lo que usted dice, los familiares, pero óigame, ¿y entonces quién monta un programa en 10 días, Germán? Sí, toda Se la lo voy a leer textualmente No, porque Germán, es que, qué mire, cosa de Nacho locos. tenía razón con lo de la mayoría absoluta, era que había una confusión con la norma anterior que no quedó en vigencia por la Corte Constitucional, sentencia C-490. Dice... Señala que la inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los 10 días calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la correspondiente autoridad escrutadora, es decir, cuando se termine de hacer el escrutinio. ¿Sabe eso para quién fue hecho, Germán? Para cuando habían partidos. Sí. Porque en la actualidad eso no funciona. Porque entonces quién sale a recoger firmas y mientras las revisan y todo eso, eso está hecho para partidos. Y mire, aquí hay otra cosa que aclarar, perdón, José Fernando, porque también hay que ser claros. De acuerdo con el artículo 9 del acto legislativo de 2009, deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, etcétera, etcétera, cuando
gane el voto en blanco, pero por una sola vez. No se puede hacer 2 veces. Sí, con esa aclaración de Germán, entonces estamos claros que serían mucho más de 8 millones de votos los que se necesitan. Sí, claro, no, ya lo que Sí, dijo el realismo doctor más que otra Tobón. cosa. Lo dijo muy mayoría claro. absoluta. Bueno, por eso fue mi preguntita ayer, como que no me la entendieron, pero queda muy No, claro. no, estaba clara, Bueno. pero digamos que teníamos la confusión porque siempre se había aplicado la norma esa de que gana porque era un candidato que se sumaba igual a los otros, pero sí necesita la mayoría absoluta.